Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu signo? ¿Es el dinero y la manera de estar más cerca? Sígueme hoy, como te seguía ayer, como deseo su voz, como venganza creer. Con eso terminamos. El gas falso se llama Pacífico. Let's do it. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desmenuzando Weas. En esta ocasión vamos a comentar una de las bandas favoritas de la casa. Me refiero a los chilenos Haces Falsos y su disco debut Juventud Americana. Estamos en un nuevo episodio de nuestra sección Desmenuzando Weas. Esperamos que les haya gustado el video anterior. Me encuentro nuevamente aquí con mi amigo Salvador Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Todo muy bien por acá. Estamos esta vez en el año 2012, en donde una banda resurge de las cenizas con otro nombre. Nos referimos a los Haces Falsos, que resurgen de una anterior banda llamada Fathermuckers. Así es. Haces Falsos, banda chilena con Cristóbal Briceño como frontman y principal compositor, que data entonces su formación o su creación desde el año 2011, ¿cierto? Pero que, como dijimos, tiene una historia anterior a esto, ¿no, Salva? Claro, en este caso el cambio de nombre se dio justamente en Semana Santa. Fue justamente cuando resurge la banda, pero con otro nombre, ¿no? Así es, nos referimos a que Haces Falsos en el fondo es una evolución de la banda Fathermuckers. De esta forma, Juventud Americana claramente viene a ser el primer disco de Haces Falsos, pero no el primer disco si consideramos esta historia anterior. Claro, debemos tomar en cuenta que la banda está formada por una tercia principal que viene siendo Martín del Real, Simón Sánchez y Cristóbal Briceño, como comentas, junto con Héctor Muñoz. El cual también formó parte de Haces Falsos por un tiempo y grabó Claro, parte del disco también. de hecho, en esa transición de Fathermuckers a Haces Falsos hubo bastantes integrantes que fueron, no sé si fueron contribuyendo a la formación del grupo o era como un mero apoyo. Estamos hablando, por ejemplo, de Leo Saavedra, de Primavera de Praga, de Boris Ramírez, que posteriormente fue baterista de Los Tres. No sé si se me escapa también por ahí alguien más, pero sí hubo un desfile de varias personas que estuvieron formando parte de esa transición, ¿no? Así es. Y en esta transición finalmente lo que ocurre es que Martín del Real, que era baterista de Fathermuckers, finalmente, después de todo este proceso, termina tocando la guitarra, que era su instrumento por el cual también era conocido en Radio Donoso, y entra un nuevo integrante, que es Francisco Rojas, los teclados, y finalmente queda Juan Pablo Garín, actual Planeta No, tocando la batería. Así es. Incluso el haber hecho ese cambio de instrumento de Martín fue meramente por la necesidad de que él tenía ya una visión clara de lo que era el proyecto. Y al salirse del proyecto, Héctor Muñoz, era imposible que alguien más integrara la guitarra. Entonces, siendo Martín él también capaz de tocar ese instrumento, tomó las riendas y bueno, se ha afianzado bastante bien, ¿no? Sí, bueno, hasta el día de hoy
la formación sobrevive casi exacta, exceptuando por la batería y otros integrantes invitados que tiene regularmente la banda. Pero bueno, el nombre Haces Falsos viene de la canción Los Haces Falsos, que es de una canción de los Fathermakers, la banda anterior, que está incluida en su segundo disco, Justo y Necesario, donde hablan de una banda que era del pasado y que, bueno, no, al parecer no sonaba tan bien, supuestamente en la letra de la canción dice eso. Entramos en el contexto de producción y grabación del disco. Estamos, como dijimos, en el año 2012. Este es un año en que, a un año del que Chile se había estremecido con la gigantesca movilización estudiantil que provocó las protestas contra el gobierno de Piñera en el año 2011. En esta etapa, Los Haces Falsos, desde que se crearon, venían tocando estas canciones nuevas en sus presentaciones, que serían parte de este álbum, que aún no tenía nombre, ¿ya? Hasta que finalmente llega el lanzamiento del álbum, que se lanzó un 3 de septiembre bajo el sello Arca Records. El cual Arca Records fue una filial de Quema Su Cabeza, el cual pretendía ampliar las fronteras, que finalmente terminó siendo el único disco que sacó esa disquera. Bueno, la peculiaridad de la producción y la grabación de este disco es que fue grabado en 3 situaciones distintas, o con 3 productores, podríamos decir. Una parte de las canciones fue grabada con Alejandro Soto en el sur de Chile, Yanquihue, con el cual volverían a grabar el disco Mala Fama, con Carlos Salinas en la 8ª región, cerca de la localidad de San Carlos, y finalmente con los hermanos Piratini en Santiago. Y además es un disco bastante largo, digo, para la actualidad, digo, son bastantes temas. Con este disco ellos pretendían ampliar sus fronteras. Recién ellos tomaron la decisión de venirlo a promocionar a México, pero vinieron de manera independiente, o sea, ni con una productora, ni con un sello, ni con ningún tipo de auspicio. Ellos vinieron con su propia plata, y ellos vendían el disco de mano. Era su manera de recuperarlo, o por lo menos de sacarlo de la inversión del viaje. Su primer recital incluso fue improvisado en un bar de la Ciudad de México, debido a que un día antes les habían cancelado una participación en un festival que tuvieron. Se consiguió el lugar y lograron hacer su debut fuera de Chile. Bueno, y es que el disco tiene desde su portada una relación especial con México, ¿no? Obviamente se retrata ahí esta foto, ya es icónica, yo creo, para la cultura, por lo menos juvenil chilena, en cierto ámbito. Esta portada ya es más o menos un icono, que es la de Juan Gabriel, ¿no? Claro, esta portada fue diseñada justamente por Cristóbal Briseño. Bueno, cabe mencionar que todos los miembros de la banda son súper fanáticos de la música de Juan Gabriel. La portada también tiene que ver entonces con el nombre del disco, que puede haber sido un disco no homónimo, ya que toca distintos temas perfectamente, puede haber sido homónimo o qué sé yo. Pero le deciden ponerle este nombre, Juventud Americana, que a mí me hace mucho sentido respecto a alguna entrevista donde Cristóbal Briseño ha señalado que entre las formas de catalogar su música, a él le acomoda, por ejemplo, del rock o pop latino. Creo como que eso le hace sentido, porque son una banda que toca canciones pop con guitarra, ¿cierto? Con formato rock, pero que se sitúa en Latinoamérica, desde Chile para Latinoamérica, así que parece muy bien conectada esa situación con la carátula y con el título del disco. Sí, y también, bueno, el disco, al tener tantos tracks, va cambiando bastante. Bueno, tiene que ver el hecho de que fue grabado en 3 estudios diferentes. Suena bastante variado el sonido de un tema a otro, y bueno, lo hace bastante colorido, ¿no? Sí, bueno, son 15 tracks los que tiene esta producción, tiene 15 canciones, que bueno, parte con una canción con mucho sabor a Fathermakers, que es Misterios del Perú. Sí, y bueno, ahora que mencionas ese sonido de Fathermakers, este disco como que también fue como que
el último disco que sonó a Fodder Mockers, ¿no? Y llegan a una etapa un poco más, no sé si evolutiva, pero digamos de cambio, donde realmente se deshacen de ese sonido, ¿no? Una canción que por lo menos a mí me suena totalmente al estilo de Fodder Mockers, una canción con guitarras crudas, una canción que te hace saltar, una canción podríamos llamar más rockera, ¿cierto? Con un buen solo de guitarra, y que parte el disco, como ya tú sabes que me gustan a mí, con energía. Sí, finalmente todavía tenían el alma de Fodder Mockers. Posteriormente les cuesta un poco de trabajo salirse de esa línea que llevaban, ¿no? En donde todos estaban como acompañando a la guitarra como que era el principal instrumento, pero bueno, pues se trataba justamente de eso, de ir evolucionando, y bueno, obviamente este disco va a traer bastante de lo que ellos venían haciendo. Bueno, y la letra de Misterios del Perú tiene que ver con el Señor de los Milagros, ya está la fiesta sobre esta pintura del Señor de los Milagros, una de las fiestas más grandes de la cristiandad, que entonces fue pintada por un esclavo angoleño, ¿ya? Y ahí por eso se refiere a la letra y habla, ¿cierto? Como de un viaje, ¿cierto? De un esclavo. Track número 2, Salto Alto. Pensé que ibas a comentar algo así como... No, ¿qué podía decir? Cristian, ¿qué me tienes que decir? No. Track número 2, Salto Alto. En este track podemos notar bastante evolución en las guitarras, la combinación de estas, usando ya bastantes efectos que no se escuchaban en Fodder Mockers, y que justamente esta canción tiene más trasfondo de lo que pareciera, ¿no? Sí, o sea, la letra es clara en realidad. Habla de que está en un puente, ¿cierto? Que mira el cielo desde el puente, ¿cierto? La Virgen de luz artificial. Eso, y habla del tema de los canguros. Tiene que ver con yo me imagino, en realidad, estando parado en el puente Pío IX, y mirar hacia el cerro en una noche quizás después del carrete o algo así, mirar la Virgen, imaginarme el zoológico. Y ahí mismo está el río, pasa el río Mapocho. Contigo pasé cuando viniste a Santiago, pasamos por ahí, te conté esto mismo, de hecho. Y me parece una parte muy bonita de la canción porque es muy visual y está muy bien relatado por Cristóbal, que, entre paréntesis, las letras de este disco, si no en todas las canciones, en casi todas las canciones, creo que de alguna forma me parecen bastante entretenidas, o me llegan de alguna forma, y se abre una visión de Cristóbal, como yo siempre he dicho, como un muy buen contador de historias, de relatos. La canción número 3 es nada más nada menos que Pacífico, recordada por aquel video del pelado jugoso. Y que hoy en día es uno de los grandes clásicos de la banda, ¿no? En más de una ocasión, por ejemplo, tocándola en vivo, sale el confeti, que entra con este solo, entra solamente con la batería, y luego de un redoble ya entran todos los instrumentos, se nota ya aquí claramente un teclado, por ejemplo, un sintetizador, ¿cierto? Que hace la especie de lick del principio, mientras la guitarra con un estilo funk, más o menos funk podríamos decir, pero además de esto le encuentro uno que otro sentido soul a la melodía de este tema, y aquí estamos en presencia de algo que Cristóbal siempre le gustó, que es la música negra, ¿cierto? Este tema realmente en su gran mayoría fue escrito por Martín del Real, e incluso llega a ser el tema más comercial de esta etapa de transición, y que hasta la fecha creo es el tema más fácil comercialmente hablando. Incluso Cristóbal llegó a comentarlo, que este tema no era más comercial porque ellos no querían llevarlo más allá, pero sin duda pudo ser un tema que se pudo distribuir bastante bien y muy fluido a lo largo de Latinoamérica.
Claro, no sé si podríamos hablar de hit o algo así, pero si tuviera que elegir como el hit o algo similar a ser falso, este tema lo es, según yo. Algo curioso respecto a la letra, yo he leído en internet muchas interpretaciones de la letra, ¿cierto? Que habla de una pareja de adolescentes que el mar se los traga, podríamos decir. Y bueno, de ahí ya se juega con la historia, ¿no? Crearla o englobarla a una historia de amor. Claro, sí. Pero sí, sobre todo es la idea principal. Siguiente track, Séptimo Cielo. Como bien lo comentas, Cristóbal toma un rol en este disco de contador de historias, ¿no? Y esta es una más. Sí, la historia de un niño que en el colegio le tiran una silla, las típicas sillas de las escuelas chilenas, y le dan la cabeza. En el momento, al parecer, no fue nada, y bueno, cuando ya en la tarde llega a la casa se da cuenta que no era un simple golpe, ¿cierto? Es una canción que hasta el momento es la más tranquila de todas. Track número 5, Venir es fácil, volver no tanto. Este tema tiene un trasfondo igual sobre una historia acerca de un jugador congoleño que jugaba en la liga chilena, ¿no? Así es, se trata de Ocupé Vallenga, jugador congoleño que militó en el equipo Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción. Una de las cosas que llama la atención de esta canción es que aparece una batería electrónica. Track número 6, El Golfo de Adén. Nuevamente Cristóbal nos cuenta una historia de la historia universal. Y bueno, la canción prácticamente lo describe perfectamente. Track número 7, No quiero que estés conmigo. Una canción... No, es una canción de desamor. Básicamente se me hace como una canción de esas relaciones, ¿cómo le llaman ahora? Tóxicas. La canción número 8 es Fuerza Especial, una canción que transcurre por distintos momentos, desde una parte en que se canta muy rápido, otra donde las guitarras ahí tienen un buen momento instrumental. Y bueno, se trata de la historia de un Paco, un policía chileno, que lo hacen ser parte de las fuerzas especiales, que son las fuerzas represivas, podríamos decir, de antidisturbios, que le da la tarea de grabar los operativos. Y entonces, bueno, él le gusta esto y empieza entonces a grabar películas. Básicamente esa es la historia. Track número 9, Manantial. Bueno, Manantial es una de mis canciones favoritas del disco y de toda la discografía de Cristóbal Briceño, que es muy extensa. Una apartado de la letra que dice: tomaré a tu hija y treparé por la astuta cordillera de la costa. Esa frase de la astuta cordillera de la costa fue tomada como título de una canción por Simón Campuzano de Los Niños del Cerro en su último disco. La canción se llama así, La astuta cordillera de la costa. La canción número 10, llamada Europa, a uno le podría llamar la atención porque en un disco que se llama Juventud Americana hay una canción que se llama Europa, pero hay una especie de ironía ahí respecto de la crisis que tenía en esta época, y creo que aún todavía la tienen en algunos sectores, el continente europeo, donde además habla ahí, por ejemplo, de lo que pasa cuando elegimos o eligen presidentes empresarios, ¿no? Como en el caso de Berlusconi y en el caso que teníamos aquí con Piñera, para hacer esa comparación, ¿no? La canción número 11 entonces es La Flor del Jazmín, una canción que tiene una melodía muy bonita, y creo yo que una de las canciones más subvaloradas de este disco. La canción número 12 es Agua Nieve, que habla de un pasaje del Corán en que el profeta Mahoma hace uno de sus primeros milagros, donde el arcángel Gabriel entonces lava el corazón de este niño, ¿cierto? En el pozo de Zamzam, que es la parte final donde dice agua nieve, ¿cierto? Track número 13, Quemando. Prácticamente es una alusión directamente al consumo de marihuana. Claro, el hecho de el quemando finalmente, cuando la primera vez que escuché la canción me llamó la atención, que como que al final me di cuenta que se refería a quemando, a quemar el cigarrillo, ¿cierto? Quemar el pito, quemar la hierba, la mota, como dicen ustedes.
Más el hecho de aludir a fumar, a poder pasear tranquilamente, ¿cierto? Pasear el perro y en ese momento poder relajarse un poco y fumar. Aquí hay un detalle en una de las veces que entra como lo que podríamos decir el estribillo, porque esto entra con el estribillo, que es que entra una guitarra, se escucha una guitarra que hace como una especie de acople. Si bien aquí ya, como dijimos, Héctor Muñoz ya grabó partes del tema y pidió que la borraran, esa parte me suena muy Héctor Muñoz. Ese sonido distintivo, sí. Esa distorsión. Es un ruido prácticamente, ¿cierto? Un ruido antes que entre unas milísimas de segundo antes que entre la banda entera a tocar nuevamente el estribillo. Track número 14, Estudiar y Trabajar. Yo creo que es uno de los temas más conocidos debido a que formó parte del soundtrack de la película Barrio Universitario. Una muy mala película, en todo caso, según yo. Pero bueno, aparece la canción ahí. No sé cuál habrá sido el nexo para que apareciera la canción ahí. Podría especular que tiene alguna relación respecto de la relación con la película de Fabricio Copano y que Cristóbal Briceño en esa época era amigo de, no sé si aún lo es, de Nicolás Copano. Quizás por ahí hay alguna relación y como y Copano era muy fan de Haces Falso y de Faber-Mager. De hecho, hay una historia ahí en que les prestó dinero. Quizás por ahí hay alguna relación en por qué apareció el tema finalmente en la película. Bueno, y finalmente un poco de plata extra nunca haya mal, ¿no? Sí, bueno, nunca está mal. Eso. La letra habla un poco, yo no sé si es desprecio la palabra correcta, que al parecer Cristóbal tiene un poco con las profesiones, con el hecho de estudiar, así como en la universidad, sobre todo con los universitarios. Y donde, claro, él señala que prefiere en el fondo trabajar, dedicarse, ganarse la vida con las cosas que a él le gustan, en vez de estar estudiando y simplemente dándole material, ¿cierto? Para que un profesor te evalúe. La sinceridad del cosmos, evocando a la naturaleza. Sí, mira, esta fue la primera canción que escuché de Haces Falsos. La primera canción, la escuché en la radio. Y ahí al tiro me enganchó su melodía y su letra. Donde, claro, pues habla de esta sinceridad y pone el caso, para ponerlo de una forma más al choque, nuevamente, donde se refiere a enfrentamientos con carabineros, ¿cierto? Fíjate que durante el estallido social del año pasado, yo la escuché sonar mientras habían enfrentamientos con carabineros, que pues, ponían un parlante a veces, no sé si en una casa alguien, y escuché esta canción. Y tú sabes que uno de los símbolos de este movimiento fue el perro matapacos, ¿cierto? ¿Lo conoces? Bueno, sí, lo llegué a ver en algunas imágenes. Ya, bueno, y era un perro chileno que estaba permanentemente en las manifestaciones, ¿cierto? Muy ahí choro, como decimos acá, con la policía. Claro, y entonces esta canción entra muy bien en ese mundo simbólico, ¿cierto? Donde habla de los estudiantes, ¿cierto? De los carabineros que se enfrentan de los perros que se enfrentan del lado de la gente, ¿cierto? Contra la policía y el poder. Con estas 15 canciones entonces termina el disco Juventud Americana de la banda Haces Falsos, como ya dijimos, una de nuestras favoritas y uno de nuestros discos favoritos también. El año pasado, el año 2019, el diario La Tercera, aquí en Chile, eligió a este disco como uno de los mejores de la década pasada, ya hasta el día de hoy ya es la década pasada. Prácticamente el disco debut de la reencarnación de Fodor Mocros, creo que no se pudo dar de mejor manera, incluso con las trabas que significó el grabar en 3 diferentes estudios. Vaya, creo que el resultado fue bastante positivo. Bueno, los números y el número de seguidores que se ganaron a partir de esta presentación, creo que es como la fiel prueba de que la nueva fórmula empezó a funcionar bien, ¿no? Claro, los momentos previos al disco pudieran haber cierta incertidumbre respecto a fans que se podrían perder, o cómo retomar el éxito, entre comillas, que ya había tenido Faber-Mager, que este era un partir de cero, más o menos, y lo logran de qué mejor forma. Es un disco bastante recomendable
que sin duda en la actualidad los Haces Falsos ya no suenan a ese disco, pero sin duda era un proceso que tenía que suceder para lograr el momento que actualmente mantiene, ¿no? Tomando en cuenta que en este disco empezaron a meter teclado, que era algo que antes no existía, entonces... Yo creo que el inicio de una etapa en donde, claro, los teclados ya se fueron haciendo ya cada vez más importantes, como lo es hoy en día. Mire, Haces Falsos el día de hoy cuenta ya con 4 discos a su haber, quedando próximamente 2 más por publicar, los cuales serían su quinto y su sexto álbum. Al mismo tiempo, Cristóbal Briceño, al día de hoy, ¿cierto? Desde ese año al día de hoy, se ha convertido en uno de los compositores e intérpretes chilenos más reconocidos y prolíficos de su generación. Esto fue nuestro capítulo sobre Juventud Americana. Y recuerden dejar sus comentarios, déjenos su like y suscríbanse. Eso es, amigos, nos vemos en un nuevo capítulo de Desmenuzando Weas. Estar contigo se pone la barrera de los submarinos. Yo quiero estar contigo, pero me aterroriza la tiniebla que me pueda encontrar. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los submarinos. Yo quiero estar contigo, pero me aterroriza la tiniebla que me pueda encontrar.